Señor, tendré que pedirle que baje a clase económica. Nadie se movió, pero decenas de ojos se volvieron hacia el hombre que permanecía tranquilo en el pasillo. Adrian Wells, de 41 años, director ejecutivo de Wells. La ciberdefensa no necesitaba presentación para nadie que conociera el mundo tecnológico. Pero aquí, en este vuelo comercial, todo lo que vieron fue a un hombre negro con un elegante traje azul marino, sosteniendo un boleto para el asiento. ¡Chua! Adrienne no reaccionó. Simplemente parpadeó lentamente como si hubiera visto esto muchas veces antes. Frente a él estaba Lena Hart, de 36, la azafata principal, con los ojos helados, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Detrás de ellos los pasajeros susurraban. Algunos estiraron el cuello, otros levantaron sus teléfonos. En el asiento 2A, una adolescente llamada Zoe Park susurró. «Dios mío, transmite esto en vivo ahora mismo». El icono rojo en vivo apareció en su pantalla. Adrienne había subido a bordo con una tranquila confianza. La tipo que lo había llevado a través de años de gestión de un ciberespacio multimillonario, imperio de la seguridad. Sus pulidos zapatos de cuero italiano no hacían clics nítidos. Susurró a cada paso como si no estuviera entrando en una cabaña de primera, sino entrando a un estadio. En su mano sostenía el boleto impreso. Asiento 1A, primera clase, Sky Continental Airlines. Lena nunca miró el billete. Su mirada se aferró a su rostro, a su piel y a la calma que ella consideraba fuera de lugar. «Lo siento. Este asiento es para los primeros pasajeros», repitió Lena más fuerte. Suficiente para que toda la cabina lo oyera. Una oleada de susurros se extendió como olas, sobre aguas tranquilas. El hombre del 1C, Douglas Marin, de unos 30 años, con la corbata suelta, Bluetooth en su oído, murmuró lo suficientemente alto para que las filas cercanas lo oyeran. Finalmente alguien haciendo su trabajo. La gente como esta siempre piensa que puede colarse con puntos o algo así. Adrienne oyó todo, pero ni un músculo en su rostro se movió. Zoe inclinó su teléfono. Su audiencia en vivo explotó. Thought 43 espectadores, 917 comentarios. La pantalla se llenó de mensajes. ¿Qué demonios? Ya mostró su boleto. Esto es discriminación directa. No puedo soportarlo. Estoy harto viendo esto. El corazón de Zoe latía con fuerza. Sabía que estaba capturando algo mucho más allá, más grande que sus videos habituales. Adrienne mantuvo una leve sonrisa. Su voz baja, cortés pero firme. «Creo que hay un error. Este es mi billete». Lo presentó de nuevo. El escáner parpadeó en verde. La palabra válido apareció. El nombre coincidía. El código de barras era correcto. Aún así, Lena seguía inclinando la billete bajo la luz como si esperara encontrar evidencia de falsificación. ¿Estás seguro de que este es realmente tu boleto? ¿Usaste puntos de recompensa para subir de categoría? A veces el sistema falla, dijo sin que su fría sonrisa llegara a sus ojos. Adrienne respondió, y su voz se escuchó lo suficiente como para ser escuchada unas cuantas filas más atrás. Pagué el total a la cuenta de la empresa. Viaje de ida y vuelta, no una mejora. Su tono fue cortado agudo, haciendo que algunos pasajeros se sentaran más erguidos. Era la misma voz que había hecho que en una ocasión los directores financieros de las empresas Fortune 500 se quedaran en silencio. Pero Lena seguía bloqueándole el paso. «Creo que deberías esperar en el área de servicio hasta que verifiquemos con el embarque». Puerta. Adrienne no se movió. «Creo que me sentaré en mi asiento». Tensión.se extendió como estática. Alguien tosió. Un niño lloró en economía. Douglas en un mar se inclinó hacia su vecino, diciendo en voz alta, «Aquí vamos, otra vez. Siempre creen que son especiales». Se le escaparon pequeñas risas. Adrienne los oyó. Él los había oído miles de veces antes. El dulce y venenoso eco del prejuicio disfrazado de chispas. Lena apretó los labios con fuerza. «Llamaré al supervisor». Se giró bruscamente, sus tacones golpeando la alfombra como un tambor de advertencia. Adrienne colocó el maletín de su portátil en el asiento 1A. No se sentó, todavía no. La experiencia le enseñó. Estar de pie hacía que su presencia fuera innegable. Y ahora mismo necesitaba ser innegable. En la fila de atrás, Eleyanena Price, con su cabello plateado recogido un moño bajo, un abrigo lavanda sujetado con un broche floral, inclinó su cabeza mientras lo estudió. Sus ojos no lo juzgaban, buscaban,
como si estuvieran reconstruyendo juntos un recuerdo de dónde había visto a este hombre antes. Zoe se acercó a su teléfono y le susurró algo a su transmisión en vivo. 1000 espectadores ya. Esto es una locura. Le han mostrado la multa 3 veces. Esto es perfilación. Estoy temblando. Llueven los comentarios. No pares transmisión, esto es una prueba. ¿Alguien sabe su nombre? Quiero llorar. ¿Es esto Estados Unidos en 2025? Lena regresó esta vez con Miles Turner, el sobrecargo de 44 años. Alto, delgado, vestía un chaleco gris. Este hombre intenta sentarse en el asiento 1A, dijo Lena forzando una tensa sonrisa. Miles miró el billete, el escáner se puso verde de nuevo, pero cuando él miró hacia arriba, sus ojos reflejaban cautela. Solo queremos un proceso sin problemas. ¿Podrías? Por favor, espere un momento mientras confirmamos. Repitió Adrienne con un tono uniforme acero envuelto en terciopelo. He mostrado mi boleto 3 veces. Tú todavía cuestiono su validez. ¿Por qué? ¿Por mi piel, mi traje o algo más? Miles se estremeció levemente. El aire se congeló. En ese instante Ella Nena susurró tan suavemente que solo Zoe y su transmisión en vivo lo pillé. Sé quién es. Sigue grabando. Las cosas están a punto de ponerse feas. Interesante. Adrienne se mantuvo erguida con la espalda recta, su mirada tranquila. Un hombre que no suplica, que no ruega, simplemente esperando la cabina y el mundo observando a través de 1000 pantallas para se dieron cuenta de que acababan de desatar una tormenta sin saber quién era realmente su oponente. Era. Escáner había parpadeado en verde 3 veces. Billete válido. Nombre coincidido. Asiento correcto. Sin embargo, los ojos de Lena Hart permanecieron fijos en el rostro de Adrienne Wells. Era como un broche de acero que se negaba a soltarse. Toda razón estaba envuelta en la palabra procedimiento, pero debajo de todo lo que la impulsaba no era regulación, sino prejuicio. Douglas Mara, en el asiento 1C, levantó la vista de su tableta y murmuró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oigan. Menos mal que alguien está comprobando. A la gente le gusta que siempre creen que pueden colarse en primera clase con trucos de recompensa. El desprecio en su voz cortó el aire como un cuchillo sin filo, superficial pero doloroso. Adrienne escuchó cada palabra. Había escuchado palabras como estas miles de veces en su vida. Ya no tenían el poder de enfurecerlo, pero eran suficientes para recuérdele que el silencio no siempre significa seguridad. En el asiento 2A, Zoe Park susurró en su transmisión en vivo. Más de 2.400 personas están observando. Está tan tranquilo, como si ya hubiera pasado por esto antes. Los comentarios llovieron, sin parar. Claramente tiene una multa. Esto es racismo abierto. ¿Alguien sabe quién es? Parece poderoso. Zoe agarró su teléfono con más fuerza. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con luz. ¿Esto no era solo otro viral.clip? Sintió que algo más grande tomaba forma. Miles Turner, el sobrecargo, entrecerró los ojos. Le dio una vez más el billete y luego hizo un leve gesto con la cabeza a Lena, pero no se lo devolvió. A Adrienne de inmediato. Su voz era baja, pero lo suficientemente pesada como para comprimir la cabina. Aire. Últimamente hemos tenido problemas con actualizaciones no autorizadas. Algunas personas piratean el sistema. Entiendes nuestra preocupación, ¿verdad? Adrienne ladeó la cabeza, su leve sonrisa, afilado como un bisturí. Entiendo la preocupación, pero también entiendo el concepto de sesgo implícito. ¿Has revisado este ticket 3 veces? ¿Aún no es suficiente? ¿O lo que intentas confirmar no está en el papel, sino en mi cara? Miles retrocedió involuntariamente. Las palabras cayeron como plomo, llenando el cabaña Firstas que se había quedado tan silenciosa como una capilla. De repente, Ella Nena Price, de 708 años, envuelta en un abrigo lavanda con un broche floral plateado, habló. Su voz no era fuerte, pero lo suficientemente firme como para llamar la atención. He volado con esta aerolínea durante muchos años. Sé cómo es un boleto platino y puedo confirmar que está en el asiento correcto. La cabina se sacudió. Algunas miradas se desviaron de la sospecha, le inquietó, pero Lena apretó la mandíbula y su sonrisa se fijó mientras decía: «Gracias, señora, pero nos encargaremos de esto». Zoe apuntó su teléfono hacia Ella Nena y susurró: «Oh, Dios mío,
Otros 1000 espectadores en tan solo un minuto. La gente está comentando que este perfil es en vivo. El aire se volvió pesado como el plomo. Adrián aún no se había sentado. Sabía que no se trataba de un asiento. Esto era una actuación de falsa autoridad. Y él no tenía intención de ceder. En su mente un viejo recuerdo surgió. El día que se paró a las puertas de un club de campo de Georgia, su padre vestía impecablemente una túnica de lino traje, solo para que le negaran la entrada, incluso después de pagar las cuotas de membresía. El guardia había dicho, no está en la lista, no encaja. Ese fue el día en que Adrián comprendió que, a veces, su sola presencia era suficiente resistencia, y hoy, en el asiento Muna la historia se repetía. Lena se inclinó hacia Miles y le susurró, solo lo suficientemente alto para que Adrián lo oiga. Llama a un supervisor, no lo dejes sentarse. Adrián respiró hondo. Sin ira, sin resentimiento, solo una preparación silenciosa para que llegue la tormenta. Ven. Miró directamente a Zoe, que seguía transmitiendo en vivo. La miró a los ojos, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Un gesto sutil pero lleno de significado. Sigue grabando. Déjales ver. En ese momento cada sonido en el cabina, el tintineo de la cristalería, el susurro de los periódicos, el grito lejano de un niño, parecía tragado entero. Solo 3 figuras permanecieron nítidas en el centro. Adrián con el billete válido, Lena con su sonrisa forzada y Miles con sus ojos cansados. Y en la esquina, Eleyanena Price observaba en silencio, su rostro que llevaba la certeza de alguien que ya sabía cómo terminaría esto. Douglas Marr se reclinó y volvió a murmurar, esta vez más fuerte, estamos desperdiciando. El tiempo pasa por alguien que no conoce su lugar. Las palabras cayeron como una chispa en un barril de pólvora. Algunos asintieron. Otros bajaron la mirada, demasiado asustado para hablar. Adrián se giró, sus ojos recorrieron a Douglas. Sin ira, sin sonrisa burlona, solo la mirada de un hombre que había estado en cumbres más altas que cualquier sala de juntas con la que Douglas pudiera soñar. Habían pasado 4 minutos desde que Adrián entró en la cabina. El vuelo estaba programado para salir en 15. Sin embargo, en ese momento, la sección de primera clase se había convertido en un escenario donde un hombre subestimado por su apariencia estaba a punto de romper todo el guión que se le había impuesto. Adrián se deslizó el billete de vuelta a su bolsillo interior. Ya no necesitaba pruebas. El billete solo estaba papel. El verdadero poder residía en él. Y cuando Lena giró sobre sus talones para invocar otra supervisora, Adrián se permitió una leve sonrisa. No tenían ni idea de a quién se enfrentaban. La primera clase estaba en silencio. Lena Hart había desaparecido tras la cortina, dejando un vacío pesado como si el aire se había solidificado. Adrian Wells permaneció de pie en el pasillo, alto, con su traje azul marino impecable, sus ojos fríos y profundos como un abismo. Ellison no necesitaba gritar. Sabía que este momento requería silencio. El tipo de silencio, eso haría que cada acción que siguiera se repitiera 10 veces. Zoe Park movió su cámara, susurrando en su transmisión en vivo. 5000 personas estoy mirando ahora. Dios mío, no ha levantado la voz ni una vez. ¿Cómo está tan tranquilo? Detrás de él Douglas Maron resopló, tratando de sonar superior. No te preocupes, en cuanto llegue seguridad lo echarán. Las reglas son las reglas. Pero Eleyanena Price, 78 años, cabello plateado, un broche de flor morada prendida contra su pecho, solo sonrió levemente como si fuera la única en el cabina que sabía que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Minutos después, Lena regresó. A su lado estaba Miles Turner, el hombre alto y delgado, sobrecargo con chaleco gris. Su rostro proyectaba profesionalidad, pero sus ojos traicionó sospechas. Señor, dijo Miles en voz baja, para que el vuelo salga, por favor, espere en la cocina hasta que el control de embarque pueda reconfirmar. Adrian no se movió. Su voz sonó uniforme, lenta y aguda como el hielo. 3 escaneos válidos 3 veces. ¿Aún no es suficiente? ¿O lo que estás comprobando no es en el billete pero en mí? Miles se quedó paralizado. El silencio se prolongó. Todos los pasajeros contuvieron la respiración. Zoe apoyó su teléfono más cerca. Los comentarios llovieron.
Él simplemente los llamó frente a la cámara. Leyenda. ¿Hace? ¿Alguien sabe quién es? Adrián respiró hondo. Sabía que había llegado el momento. Lentamente colocó el estuche de su computadora portátil sobre la bandeja del asiento 1A. Su mano hizo clic en el cierre metálico. El sonido fue como el de un arma disparada. No se atrevió a exhalar. Sacó una delgada computadora portátil, fría y afilado como una cuchilla. El teclado brilló azul al encenderse. Adrián, los dedos rozaron el panel táctil y la pantalla cobró vida. A primera vista, para la mayoría parecía un código sin sentido, pero para el observador, era la infraestructura de reservas internas de Sky Continental Airlines. Zoe susurró con voz temblorosa. Espera, ¿esto no es algo que los pasajeros... ¿Lo han visto alguna vez, chicos? Él está accediendo al sistema de la aerolínea. Miles frunció el ceño y se acercó. ¿Qué es eso? Adrián no levantó la vista. Siguió, escribiendo. La pantalla se llenó de columnas de datos. Tráfico de reservas, sincronización de puertas, puntos registros, autorización de seguridad, marcas de tiempo del backend. Inclinó la computadora portátil lo suficiente para que el brillo se reflejara en los ojos de Miles. En la esquina superior izquierda de la pantalla, aparecían claramente las palabras Wells Cyber Defense. Prioridad Continental Sky. Nodo de acceso. El rostro de Miles palideció. Lena se acercó más también, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. No lo pensé, balbució, y por primera vez su voz vaciló. Zoe se quedó sin aliento al ver su transmisión en vivo. ¿Ves esas palabras? Ciberdefensa de Wells. Él es Adrian Wells. Él es quien construyó toda la infraestructura de ciberseguridad para las aerolíneas. El chat explotó. ¿Qué? El director ejecutivo está ahí. Increíble. Simplemente le faltaron el respeto al hombre que dirige su sistema. El giro argumental más loco de la historia. Eleyanena Price inclinó la cabeza. Sus ojos, reluciente. Finalmente lo recordó. Lo había visto una vez en una reunión del Congreso. Audiencia sobre ciberseguridad en aerolíneas. Ese día, Adrian Wells había dicho algo que nunca olvidó. El poder no reside en lo que posees, sino en lo que se puede apagar con un solo clic. Ahora estaba sentado frente a ella, y ella sabía que un clic podría sacudir los cielos. Miles intentó calmarse, su voz cayendo. Señor Wells no tenía ni idea. Adrián cerró la computadora portátil de golpe con un crujido. Su rostro no mostraba alegría ni enojo, solo una fría decepción. Has pedido suficiente, pero el problema era... nunca el boleto. Fue prejuicio. Douglas Mara en un no sé, que había sido fingiendo ignorarlo todo, se giró, con la voz quebrada. Espera, ¿quién es? ¿Es... de verdad es director ejecutivo? Nadie respondió. Pero en la cabina de uno en uno, la gente comprendió. El juego había cambiado. El hombre que tenían dudaba que no fuera solo un pasajero. Era alguien que podía traer todo ella. Aerolínea se detuvo con una sola señal. Adrián se recostó en el asiento 1A. Sistema. Entiendes nuestra preocupación, ¿verdad? Adrián ladeó la cabeza, su leve sonrisa, afilado como un bisturí. Entiendo la preocupación, pero también entiendo el concepto de sesgo implícito. Has revisado este ticket 3 veces. ¿Aún no es suficiente? ¿O lo que intentas confirmar no está en el papel, sino en mi cara? Miles retrocedió involuntariamente. Las palabras cayeron como plomo, llenando el cabaña Firstas que se había quedado tan silenciosa como una capilla. De repente, Eleyanena Price, de 708 años, envuelta en un abrigo lavanda con un broche floral plateado, habló. Su voz no era fuerte, pero lo suficientemente firme como para llamar la atención. He volado con esta aerolínea durante muchos años. Sé cómo es un boleto platino, y puedo confirmar que está en el asiento correcto. La cabina se sacudió. Algunas miradas se desviaron de la sospecha, le inquietó, pero Lena apretó la mandíbula y su sonrisa se fijó mientras decía, «Gracias, señora, pero nos encargaremos de esto». Zoe apuntó su teléfono hacia Eleyanena y susurró, «Oh, Dios mío, otros 1000 espectadores en tan solo un minuto. La gente está comentando que este perfil es en vivo». El aire se volvió pesado como el plomo. Adrián aún no se había sentado. Sabía que esto no se trataba de un asiento. Esto era una actuación de falsa autoridad.
y él no tenía intención de ceder. En su mente un viejo recuerdo surgió. El día que se paró a las puertas de un club de campo de Georgia, su padre vestía impecablemente una túnica de lino traje, solo para que le negaran la entrada, incluso después de pagar las cuotas de membresía. El guardia había dicho, no está en la lista, no encaja. Ese fue el día en que Adrián comprendió que, a veces, su sola presencia era suficiente resistencia, y hoy, en el asiento 1A, la historia se repetía. Lena se inclinó hacia Miles y le susurró. Solo lo suficientemente alto para que Adrián lo oiga. Llama a un supervisor. No lo dejes sentarse. Adrián respiró hondo. Sin ira, sin resentimiento, solo una preparación silenciosa para que llegue la tormenta. Ven. Miró directamente a Zoe, que seguía transmitiendo en vivo. La miró a los ojos, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Un gesto sutil pero lleno de significado. Sigue grabando. Déjales ver. En ese momento cada sonido en el cabina, el tintineo de la cristalería, el susurro de los periódicos, el grito lejano de un niño, parecía tragado entero. Solo 3 figuras permanecieron nítidas en el centro. Adrián con el billete válido. Lena con su sonrisa forzada y Miles con sus ojos cansados. Y en la esquina, el Elyanena Price observaba en silencio, su rostro que llevaba la certeza de alguien que ya sabía cómo terminaría esto. Douglas Marr se reclinó y volvió a murmurar, esta vez más fuerte. Estamos desperdiciando. El tiempo pasa por alguien que no conoce su lugar. Las palabras cayeron como una chispa en un barril de pólvora. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada demasiado asustado para hablar. Adrián se giró. Sus ojos recorrieron a Douglas. Sin ira, sin sonrisa burlona, solo la mirada de un hombre que había estado en cumbres más altas que cualquier sala de juntas con la que Douglas pudiera soñar. Habían pasado 4 minutos desde que Adrián entró en la cabina. El vuelo estaba programado para salir en 15. Sin embargo, en ese momento, la sección de primera clase se había convertido en un escenario donde un hombre subestimado por su apariencia estaba a punto de romper todo el guión que se le había impuesto. Adrián se deslizó el billete de vuelta a su bolsillo interior. Ya no necesitaba pruebas. El billete solo estaba papel. El verdadero poder residía en él. Y cuando Lena giró sobre sus talones para invocar otra supervisora, Adrián se permitió una leve sonrisa. No tenían ni idea de a quién se enfrentaban. La primera clase estaba en silencio. Lena Hart había desaparecido tras la cortina, dejando un vacío pesado, como si el aire se había solidificado. Adrian Wells permaneció de pie en el pasillo, alto, con su traje azul marino impecable, sus ojos fríos y profundos como un abismo. Ellison no necesitaba gritar. Sabía que este momento requería silencio. El tipo de silencio, eso haría que cada acción que siguiera se repitiera 10 veces. Zoe Park movió su cámara, susurrando en su transmisión en vivo. 5,000 personas estoy mirando ahora. Dios mío, no ha levantado la voz ni una vez. ¿Cómo está tan tranquilo? Detrás de él Douglas Marrón resopló tratando de sonar superior. No te preocupes, en cuanto llegue seguridad lo echarán. Las reglas son las reglas. Pero el Elyanena Price, 78 años, cabello plateado, un broche de flor morada prendida contra su pecho, solo sonrió levemente como si fuera la única en el cabina que sabía que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Minutos después, Lena regresó. A su lado estaba Miles Turner, el hombre alto y delgado, sobrecargo con chaleco gris. Su rostro proyectaba profesionalidad, pero sus ojos traicionó sospechas. Señor, dijo Miles en voz baja, para que el vuelo salga por favor, espere en la cocina hasta que el control de embarque pueda reconfirmar. Adrián no se movió. Su voz sonó uniforme, lenta y aguda como el hielo. 3 escaneos, válidos 3 veces. Aún no es suficiente. O lo que estás comprobando no es. En el billete, pero en mí, Miles se quedó paralizado. El silencio se prolongó. Todos los pasajeros contuvieron la respiración. Zoe apoyó su teléfono más cerca. Los comentarios llovieron. Él simplemente los llamó frente a la cámara. Leyenda. ¿Hace? ¿Alguien sabe quién es? Adrián respiró hondo. Sabía que había llegado el momento. Lentamente colocó el estuche de su computadora portátil sobre la bandeja del asiento 1A.
Su mano hizo clic en el cierre metálico. El sonido fue como el de un arma disparada. No uno se atrevió a exhalar. Sacó una delgada computadora portátil, fría y afilado como una cuchilla. El teclado brilló azul al encenderse. Adrián, los dedos rozaron el panel táctil y la pantalla cobró vida. A primera vista, para la mayoría parecía un código sin sentido, pero para el observador, era el infraestructura de reservas internas de Sky Continental Airlines. Zoe susurró con voz temblorosa. Espera, ¿esto no es algo que los pasajeros lo han visto alguna vez, chicos? Él está accediendo al sistema de la aerolínea. Miles frunció el ceño y se acercó. ¿Qué es eso? Adrián no levantó la vista. Siguió escribiendo. La pantalla se llenó de columnas de datos. Tráfico de reservas, sincronización de puertas, registros, autorización de seguridad, marcas de tiempo del backend. Inclinó la computadora portátil lo suficiente para que el brillo se reflejara en los ojos de Miles. En la esquina superior izquierda de la pantalla, aparecían claramente las palabras Wells Cyber Defense. Prioridad Continental Sky. Nodo de acceso. El rostro de Miles palideció. Lena se acercó más también, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. No lo pensé, balbució, y por primera vez su voz vaciló. Zoe se quedó sin aliento al ver su transmisión en vivo. ¿Ves esas palabras? Ciberdefensa de Wells. Él es Adrian Wells. Él es quien construyó toda la infraestructura de ciberseguridad para las aerolíneas. El chat explotó. ¿Qué? El director ejecutivo está ahí. Increíble. Simplemente le faltaron el respeto al hombre que dirige su sistema. El giro argumental más loco de la historia. Eleyanena Price inclinó la cabeza, sus ojos, reluciente. Finalmente lo recordó. Lo había visto una vez en una reunión del Congreso. Audiencia sobre ciberseguridad en aerolíneas. Ese día, Adrian Wells había dicho algo que nunca olvidó. El poder no reside en lo que posees, sino en lo que se puede apagar con un solo clic. Ahora estaba sentado frente a ella, y ella sabía que a un clic podría sacudir los cielos. Miles intentó calmarse, su voz cayendo. Señor Wells no tenía ni idea. Adrián cerró la computadora portátil de golpe con un crujido. Su rostro no mostraba alegría ni enojo, solo una fría decepción. Has pedido suficiente, pero el problema era nunca el boleto. Fue prejuicio. Douglas Mara, en un tosé que había sido fingiendo ignorarlo todo, se giró con la voz quebrada. Espera, ¿quién es? ¿De verdad es director ejecutivo? Nadie respondió. Pero en la cabina, de uno en uno, la gente comprendió. El juego había cambiado. El hombre que tenían dudaba que no fuera solo un pasajero, era alguien que podía traer todo él la aerolínea. Se detuvo con una sola señal. Adrián se recostó en el asiento 1A. Sistema. Entiendes nuestra preocupación, ¿verdad? Adrián ladeó la cabeza, su leve sonrisa, afilado como un bisturí. Entiendo la preocupación, pero también entiendo el concepto de sesgo implícito. Has revisado este ticket 3 veces. Aún no es suficiente. O lo que intentas confirmar no está en el papel, sino en mi cara. Miles retrocedió involuntariamente. Las palabras cayeron como plomo, llenando el cabaña Firstas que se había quedado tan silenciosa como una capilla. De repente, Eleyanena Price, de 708 años, envuelta en un abrigo lavanda con un broche floral plateado, habló. Su voz no era fuerte, pero lo suficientemente firme como para llamar la atención. He volado con esta aerolínea durante muchos años. Sé cómo es un boleto platino y puedo confirmar que está en el asiento correcto. La cabina se sacudió. Algunas miradas se desviaron de la sospecha, le inquietó, pero Lena apretó la mandíbula y su sonrisa se fijó mientras decía: Gracias, señora. Pero nos encargaremos de esto. Zoe apuntó su teléfono hacia Eleyanena y susurró: Oh, Dios mío, otros 1000 espectadores en tan solo un minuto. La gente está comentando que este perfil es en vivo. El aire se volvió pesado como el plomo. Adrián aún no se había sentado. Sabía que no se trataba de un asiento. Esto era una actuación de falsa autoridad. Y él no tenía intención de ceder. En su mente un viejo recuerdo surgió. El día que se paró a las puertas de un club de campo de Georgia, su padre vestía impecablemente una túnica de lino traje, solo para que le negaran la entrada.
incluso después de pagar las cuotas de membresía. El guardia había dicho, no está en la lista, no encaja. Ese fue el día en que Adrien comprendió que, a veces, su sola presencia era suficiente resistencia, y hoy, en el asiento 1A, la historia se repetía. Lena se inclinó hacia Miles y le susurró, solo lo suficientemente alto para que Adrien lo oiga. Llamar a un supervisor, no lo dejes sentarse. Adrien respiró hondo, sin ira, sin resentimiento, solo una preparación silenciosa para que llegue la tormenta. Ven. Miró directamente a Zoe, que seguía transmitiendo en vivo. La miró a los ojos, hizo un pequeño gesto con la cabeza, un gesto sutil pero lleno de significado. Sigue grabando. Déjales ver. En ese momento, cada sonido en el cabina, el tintineo de la cristalería, el susurro de los periódicos, el grito lejano de un niño, parecía tragado entero. Solo 3 figuras permanecieron nítidas en el centro. Adrien con el billete válido, Lena con su sonrisa forzada y Miles con sus ojos cansados. Y en la esquina, el Elyanena Price observaba en silencio, su rostro que llevaba la certeza de alguien que ya sabía cómo terminaría esto. Douglas Marr se reclinó y volvió a murmurar, esta vez más fuerte. Estamos desperdiciando. El tiempo pasa por alguien que no conoce su lugar. Las palabras cayeron como una chispa en un barril de pólvora. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada demasiado asustado para hablar. Adrien se giró. Sus ojos recorrieron a Douglas, sin ira, sin sonrisa burlona, solo la mirada de un hombre que había estado en cumbres más altas que cualquier sala de juntas, con la que Douglas pudiera soñar. Habían pasado 4 minutos desde que Adrien entró en la cabina. El vuelo estaba programado para salir en 15. Sin embargo, en ese momento, la sección de primera clase se había convertido en un escenario donde un hombre subestimado por su apariencia estaba a punto de romper todo el guión que se le había impuesto. Adrien se deslizó el billete de vuelta a su bolsillo interior. Ya no necesitaba pruebas. El billete solo estaba papel. El verdadero poder residía en él. Y cuando Lena giró sobre sus talones para invocar otra supervisora, Adrien se permitió una leve sonrisa. No tenían ni idea de a quién se enfrentaban. La primera clase estaba en silencio. Lena Hart había desaparecido tras la cortina, dejando un vacío pesado como si el aire se había solidificado. Adrien Wells permaneció de pie en el pasillo, alto, con su traje azul marino impecable, sus ojos fríos y profundos como un abismo. El ISO no necesitaba gritar. Sabía que este momento requería silencio. El tipo de silencio eso haría que cada acción que siguiera se repitiera 10 veces. Zoe Park movió su cámara, susurrando en su transmisión en vivo. 5,000 personas estoy mirando ahora. Dios mío. No ha levantado la voz ni una vez. ¿Cómo está tan tranquilo? Detrás de él Douglas Marron resopló tratando de sonar superior. No te preocupes, en cuanto llegue seguridad lo echarán. Las reglas son las reglas. Pero el Elyanena Price, 78 años, cabello plateado, un broche de flor morada prendida contra su pecho, solo sonrió levemente como si fuera la única en el cabina que sabía que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Minutos después, Lena regresó. A su lado estaba Miles Turner, el hombre alto y delgado, sobrecargo con chaleco gris. Su rostro proyectaba profesionalidad, pero sus ojos traicionó sospechas. Señor, dijo Miles en voz baja, para que el vuelo salga él. Por favor, espere en la cocina hasta que el control de embarque pueda reconfirmar. Adrien no se movió. Su voz sonó uniforme, lenta y aguda como el hielo. 3 escaneos válidos 3 veces. ¿Aún no es suficiente? ¿O lo que estás comprobando no es en el billete pero en mí? Miles se quedó paralizado. El silencio se prolongó. Todos los pasajeros contuvieron la respiración. Zoe apoyó su teléfono más cerca. Los comentarios llovieron. Él simplemente los llamó frente a la cámara. Leyenda. ¿Hace? ¿Alguien sabe quién es? Adrien respiró hondo. Sabía que había llegado el momento. Lentamente, colocó el estuche de su computadora portátil sobre la bandeja del asiento 1A. Su mano hizo clic en el cierre metálico. El sonido fue como el de un arma disparada. No se atrevió a exhalar. Sacó una delgada computadora portátil, fría y afilado como una cuchilla. El teclado brilló azul al encenderse.
Adrián, los dedos rozaron el panel táctil y la pantalla cobró vida. A primera vista, para la mayoría parecía un código sin sentido, pero para el observador era el infraestructura de reservas internas de Sky Continental Airlines. Zoe susurró con voz temblorosa. Espera, ¿esto no es algo que los pasajeros lo han visto alguna vez, chicos? Él está accediendo al sistema de la aerolínea. Miles frunció el ceño y se acercó. ¿Qué es eso? Adrián no levantó la vista. Siguió escribiendo. La pantalla se llenó de columnas de datos. Tráfico de reservas, sincronización de puertas, registros, autorización de seguridad, marcas de tiempo del backend. Inclinó la computadora portátil lo suficiente para que el brillo se reflejara en los ojos de Miles. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecían claramente las palabras Wells Cyber Defense, Prioridad Continental Sky, Nodo de acceso. El rostro de Miles palideció. Lena se acercó más también, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. No lo pensé, balbució, y por primera vez su voz vaciló. Zoe se quedó sin aliento al ver su transmisión en vivo. ¿Ves esas palabras? Ciberdefensa de Wells. Él es Adrian Wells. Él es quien construyó toda la infraestructura de ciberseguridad para las aerolíneas. El chat explotó. ¿Qué? El director ejecutivo está ahí. Increíble. Simplemente le faltaron el respeto al hombre que dirige su sistema. El giro argumental más loco de la historia. Yanena Price inclinó la cabeza, sus ojos reluciente. Finalmente lo recordó. Lo había visto una vez en una reunión del Congreso. Audiencia sobre ciberseguridad en aerolíneas. Ese día, Adrian Wells había dicho algo que nunca olvidó. El poder no reside en lo que posees, sino en lo que se puede apagar con un solo clic. Ahora estaba sentado frente a ella, y ella sabía que un clic podría sacudir los cielos. Miles intentó calmarse, su voz cayendo. Señor Wells no tenía ni idea. Adrián cerró la computadora portátil de golpe con un crujido. Su rostro no mostraba alegría ni enojo, solo una fría decepción. Has pedido suficiente, pero el problema era nunca el boleto. Fue prejuicio. Douglas Mara en 1C, que había sido fingiendo ignorarlo todo, se giró con la voz quebrada. Espera, ¿quién es? ¿De verdad es director ejecutivo? Nadie respondió, pero en la cabina 1, de uno en uno la gente comprendió. El juego había cambiado. El hombre que tenían dudaba que no fuera solo un pasajero, era alguien que podía traer todo en la aerolínea, se detuvo con una sola señal. Adrián se recostó en el asiento 1A. No era el silencio del miedo, era el silencio del reconocimiento. Un reconocimiento que nadie jamás podría retirar. El pitido de la llamada finalizada aún resonaba en la cabina. La mirada estaba fija en Adrian Wells. Respiró lentamente y se irguió como si toda la cabina del First Class se había transformado en una sala de audiencias, y él estaba el hombre que acababa de tomar el mazo del juez. Damas y caballeros, su voz era firme, no fuerte, no apresurada, sino pesada con peso. Acabo de hablar directamente con el director ejecutivo de esta aerolínea, y le he dado 3 exigencias. 3 condiciones que no son negociables. Los pasajeros contuvieron la respiración. Zoe Park estabilizó su cámara, susurrándole a su transmisión en vivo con voz temblorosa. Aquí está. Está a punto de anunciar. Adrián levantó la cabeza y su mirada recorrió todos los rostros. Primero, dijo, cada palabra golpeando el silencio. La azafata que me bloquearon, quien convirtió el prejuicio en política, será suspendido inmediatamente, pública y transeúntemente, no reasignado. No se le dio permiso para quedarse. Lena Hart se sentó rígida cerca de la cocina, su rostro pálido, sus labios temblaban como si quisiera objetar, pero no se oyó ningún sonido. La cabina se estremeció conmocionada. Se oyeron unos suaves aplausos. En segundo lugar, continuó Adrián con voz más firme, todos los empleados de primera línea, desde los auxiliares de vuelo y el personal de puerta hasta el servicio al cliente, se someterán a una prueba real. Capacitación antisesgos. No diapositivas de PowerPoint ni videos de 15 minutos, sino una formación seria por parte de organizaciones de investigación líderes, para que nunca más un pasajero sea a juzgar por su apariencia.
Un aplauso resonó desde atrás, luego otro. Los aplausos se extendieron, vacilantes, pero constantes, un tiempo a la vez, y tercero. Adrian hizo una pausa. Su mirada se agudizó como el acero. Esta aerolínea establecerá un sistema de informes transparente supervisado por un tercero independiente. Toda denuncia de discriminación de los pasajeros y el personal serán registrados, rastreados y abordados. No más enterrados archivos, no más evidencia borrada, no más víctimas del trineo. La primera clase se estremeció con el aplauso colectivo. Algunos pasajeros se pusieron de pie de un salto. Yanena Price sonrió radiante. Sus manos temblaban, pero aplaudía con fuerza. Douglas Maron se quedó boquiabierto, con la mirada fija en Adrian y él. Multitud que aplaudía. Forzó una risa débil, pero se ahogó en el rugido de aplaudiendo. Zoe contuvo las lágrimas en su transmisión en vivo. ¿Ves esto? Él no lo hizo. Exigió una compensación. No exigió privilegios. Exigió un cambio por todos. Los comentarios inundaron la sala. Este hombre no solo se salvó a sí mismo, está salvando a sistema. La justicia primero. Recuerda ese hashtag Miles Turner, el sobrecargo. Miraba al suelo. Daniel Cortés, el periodista o en 4C, garabateó furiosamente con los ojos encendidos. Sabía que su historia comenzaría con la línea, el momento en que un pasajero convirtió una cabina en una sala de audiencias, y la aerolínea se vio obligada a escuchar su veredicto. Adrian cerró su portátil, pero no lo guardó. Lo dejó brillando sobre la mesa. Un faro que les recordaba a todos que Sigma podría activarse en cualquier momento. Entonces miró directamente a Lena. Su voz no era muy fuerte, pero se oía por toda la cabina. Me pediste que dejara este asiento, porque creías que no pertenecía a él. La verdad es que tú eras el que no encajaba, por tu responsabilidad. Lena abrió la boca, con lágrimas brotando, pero ninguna defensa vino. Todo su cuerpo temblaba. Adrian se giró hacia Miles con una mirada penetrante. ¿Y tú? Tú tuviste la oportunidad de... Corrige esto, pero elegiste ponerte del lado del mal, para tu propia comodidad. Así es como sobrevive el prejuicio, no a través de los que actúan, sino a través de aquellos que miran hacia otro lado. Miles inclinó la cabeza con las manos apretadas blanco. La voz de Zoe se quebró mientras se dirigía a su transmisión en vivo. 30,000 personas lo están viendo en vivo. Todos lo llaman el hombre que cimentó los cielos para la justicia. Yanena se inclinó hacia Zoe susurrando. Recuerda este momento, niña. Un día se lo contarás al siguiente. Generación que estabas en el vuelo 227. Adrian respiró hondo. Su voz ahora más cálida, pero aún aguda. No necesito una conferencia de prensa. No necesito una sala de juntas. Necesito testigos. Y cada uno de ustedes aquí hoy es testigo. Cuando un sistema usa el poder para excluir en lugar de proteger, debe cambiar. Y ese cambio comienza ahora mismo. La cabina estalló. Aplausos, gritos e incluso lágrimas llenaron el aire. Douglas hizo una reverencia. Su cabeza, sus manos temblando. Lena estaba sentada hundida con los ojos hundidos, lágrimas corriendo por su rostro. Miles exhaló cabizbajo. Zoe terminó su transmisión en vivo. Su voz, con emoción, no solo se quedó en su asiento. Cambió el cielo mismo. Los aplausos lentamente se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso. Pero ese silencio no duró. Ping. Una nueva notificación apareció en la laptop de Adrian Wells. El remitente era anónimo. El único detalle, una dirección simple. Cambio de tripulación 2024@gmail.com. La abrió. La cabina contuvo la respiración. En la pantalla aparecieron docenas de archivos adjuntos, informes internos, transcripciones de chat, notas de personal e incluso audiograbaciones. Surgían verso tras verso, crudos y escalofriantes. Rebecca Hart solía. Discriminaron a pasajeros negros. Informe presentado en 2022, respuesta de RR. La percepción es subjetiva. Miles Turner bromeó. El platino falso es fácil de reconocer por el peinado. Todos sabían lo que quería decir. Si esto alguna vez llegaba a Carter, tal vez alguien finalmente escucharía. Adrian leyó cada línea lentamente. Sus palabras resonaron en la cabina como martillazos. Zoe Park dejó de respirar, acercando su cámara a la pantalla. La transmisión en vivo estalló. Dios mío, esto es una prueba. Sabían de esto desde 2022 y se mantuvo en silencio. El sistema está podrido hasta la médula.
El número de espectadores se disparó. 40.000, 52.000, 70.000, ella nena. Price golpeó el suelo con su bastón y su voz sonó clara. ¿Lo ves ahora? Ya no se trata de una azafata. Es un problema sistémico, enfermedad, y ha sido ocultada durante demasiado tiempo. Douglas Maron se mordió el labio. El sudor le corría por la sien. Buscó a tientas para que su teléfono enviara un mensaje, pero la aplicación Sky Continental seguía congelada, parpadeando descaradamente, sin conexión. Adrien levantó la mirada y recorrió la cabina. Pensaron que los archivos permanecerían enterrados en un cajón, pero hoy ya no estarán ocultos. Giró la pantalla para que todos pudieran ver. Unas letras en negrita brillaban desde un documento. Registros de quejas por discriminación. Sky Continental Airlines. Una ola de susurros recorrió la primera clase. Una madre abrazaba a su hijo, más fuerte. Un hombre de negocios inclinó la cabeza, avergonzado por su propio silencio. En el asiento 4C, Daniel Cortés, el periodista de investigación, presionó grabar en su reloj inteligente y escribió furiosamente en su tableta. Susurró. Todo un encubrimiento sistémico. Esto no son solo noticias. Esto es una bomba nuclear. Ya podía ver el titular, vuelo Don Didos 227. Cuando un asiento de primera clase expuso una red de discriminación. Miles Turner, pálido como la tiza, saltó. Eso es material filtrado. No puedo. Adrien lo interrumpió. Su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. No puedo. Yo construyó este sistema. Sé exactamente lo que esconde. Y ahora el mundo lo sabrá también. La voz de Zoe se quebró en la transmisión en vivo. 90.000 espectadores. CNN, BBC, Reuters. Todos se unieron a la transmisión. Convirtió la primera clase en una conferencia de prensa global. Los comentarios llovieron. Ham Justice es tendencia número 1. Esto es el momento Rosa Parks del siglo XXI. Una joven de 17 años acaba de grabar historia con un teléfono. Adrien inhaló profundamente, mirando fijamente a Zoe cámara como si hablara directamente al mundo. Esto no es un incidente personal. Esto es el resultado de un sistema que permite que existan los prejuicios y se protege a sí mismo. Pero prometo que hoy será el último día que se permitirá que permanezca oculto. Se escuchó un aplauso. Luego otro, y pronto toda la cabina estalló. No fueron aplausos corteses, sino aplausos furiosos de la gente que acababa de ver el espectáculo. La verdad al descubierto. Los ojos de ella nena Price brillaron mientras se volvió hacia Adrien. ¿No te quedaste en tu asiento? Sacó a la luz todo un sistema. Esa es la verdadera victoria. Adrien asintió levemente y bajó la voz. La victoria es solo el principio. El cambio es el verdadero objetivo. En la sede de Sky Continental los teléfonos sonó estridente y las pantallas parpadearon con alertas rojas. Caleb Morton, el director ejecutivo de la aerolínea, golpeó la mesa con la mano. Dios mío, abrió los archivos internos. Las acciones se desplomarán. Toda la industria estallar. Un asesor de relaciones públicas tembloroso tartamudeó. Debe responder de inmediato. Pero cientos de miles ya han visto la transmisión en vivo. Ya no podemos controlar la narrativa. Caleb se tapó la cara con las manos. Sabía que había perdido el control. En el avión, Adrien Wells cerró su computadora portátil y miró alrededor de la cabina. Ya no necesito disculpas. Necesito un cambio. Y ahora nadie puede fingir que no sabe. La primera clase ardía en aplausos, con los ojos bien abiertos y lágrimas. A las decenas de miles que lo vieron en directo, esto ya no era un vuelo comercial, era una prueba pública de un sistema. Y la justicia acababa de emprender el vuelo. La primera clase aún temblaba con los ecos de aplausos. Pero todo quedó en silencio cuando Adrien Wells se puso de pie. No se movió rápidamente o en voz alta. Caminaba con pasos pausados, cada uno como un signo de puntuación grabado en la historia. Se giró hacia la cabina, en voz baja, pero lo suficientemente resonante para que cada fila lo escuche. Es hora de que sepas quién soy. Él hizo una pausa, dejando que el silencio preparara el escenario. Decenas de ojos se abrieron de par en par, corazones latiendo con fuerza, con anticipación. Zoe Park agarró su teléfono con fuerza,
su transmisión en vivo ahora encabezando 120,000 espectadores. Soy Adrian Wells, dijo, su tono tranquilo pero con actitud, CEO y fundador de Wells Cyber Defense. Mi empresa es la contratada para construir, mantener y asegurar toda la infraestructura operativa de Sky Continental Airlines y otras 14 los transportistas de todo el mundo. Un jadeo colectivo llenó el aire como un viento frío, corriendo por la cabina. Douglas Maru en el asiento 1C se hundió como si el Elyanena Price se sonrió. Sus ojos brillaban como el fuego. Adrienne se fue, su mirada penetrante. Somos responsables de garantizar que los vuelos sean programados. Se asignan las tripulaciones. Se confirman las puertas y se procesan los pasajeros en cada punto de contacto digital. En otras palabras, tenemos las llaves de todo. Se detuvo. Su voz era más lenta ahora, pero afilada como una espada. Y hoy cerré esas llaves. Zoe casi gritó. En su transmisión en vivo, él lo acaba de confirmar. Él es quien domina el cielo. Un hombre de negocios en el asiento 12 dejó caer su teléfono al suelo, con los ojos muy abiertos. Shock. Una madre en el asiento 3B abrazó a su hijo más fuerte, susurrando. Mira, eso es el hombre que lo cambió todo. Adrian respiró profundamente. No lo hice por mí mismo. Lo hice porque este sistema ha apagado el poder en un arma de exclusión. Cuando me impidieron sentarme en el asiento que pagué, no fue solo un insulto personal, fue una declaración de que algunas personas nunca son consideradas digno. Eso debe terminar. Cerca de la cocina, Lena Hart se tambaleó hacia sus pies, lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sabía. Adrienne lo miró fijamente, sobre ella, su voz pesada e inflexible. Sí, no lo sabías. Esa es la problema. No sabías que cada mirada, cada palabra, cada pequeña decisión refuerza el prejuicio. No sabías que la ignorancia puede ser cruel y que la ignorancia te ha hecho equivocarte. Lena se derrumbó, sollozando entre sus manos. Incapaz de hablar, Adrian se volvió hacia Miles Turner. Y tú no empezaste esto, sino que elegiste el silencio, y el silencio lo permite injusticia. Los espectadores a veces son más peligrosos que los que actúan. Miles inclinó la cabeza, con las manos temblorosas. No discutió. Podía, no. En el asiento 4C, el periodista Daniel Cortés levantó su tableta. Los documentos brillaban en la pantalla. Su voz resonaba a través de la cabaña. Lo he comprobado. Los archivos internos confirman que Miles Turner fue acusado de bloquear la promoción de una piloto negra. El caso fue despedido por su excompañero de RR, HH. Esto ya no es un incidente. Es un sistema que protege sus propios fallos. La cabina estalló. Jadeos, susurros furiosos, incluso se derramaron maldiciones. El Elyanena Price exhaló bruscamente, con los ojos encendidos, con indignación y esperanza. Por fin la luz los ha alcanzado. Adrian levantó su voz clara y firme. No quiero disculpas. Quiero un cambio. Y he obligado a su director ejecutivo a aceptar 3 condiciones. Suspensión pública, una formación seria y un sistema de informes transparente. No se trata de una sola cosa, abuelo. Esto es sobre el futuro. Los aplausos rugieron. Algunos pasajeros se pusieron de pie. Y coreó. Justicia, justicia. Zoe lloró abiertamente, hablando en vivo. Corriente. Esto ya no es solo un vuelo. Es un movimiento. El hashtag se está extendiendo por todo el mundo. En la cocina, Lena se desplomó en su asiento, enterrando la cabeza entre sus manos. Miles se quedó paralizado en silencio. Douglas Maru temblaba, buscando a tientas inútilmente con su teléfono muerto. Mientras tanto, los pasajeros a su alrededor permanecían de pie. Muchos se acercaron a Adrian, le estrecharon la mano y le dieron las gracias. Se oyeron voces. Lo has cambiado todo. Estamos contigo. Adrian cerró su computadora portátil, la volvió a colocar sobre la mesa y pronunció sus últimas palabras. Hoy. Lo único que quería era sentarme en el asiento que había pagado, pero me obligaste a demostrarlo, que a veces sentarse es la única manera de levantarse. La cabina estalló en un estruendoso aplauso, sin vacilación, sin miedo. Fue aplausos por la justicia, por el cambio y por una verdad que finalmente había sido revelada. Vuelo 227 todavía permanecía inmóvil en la pista, pero sus réplicas ya se habían disparado lejos. Más allá de los cielos, en tan solo una hora,
Los mercados bursátiles, las acciones de Sky Continental se desplomaron como una piedra que cae en un cañón. Aerolíneas en toda la industria se apresuraron a asistir a reuniones de emergencia, sus salas de juntas zumbando como colmenas destrozadas. En la sede de Sky Continental en Manhattan, el director ejecutivo Caleb Morton se quedó paralizado ante un muro de advertencia carmesí pantallas. Un auxiliar en pánico gritó: «Señor, todos los vuelos nacionales están en tierra. Ellos sistemas de respaldo no responden. Hemos perdido el control». Caleb agarró su teléfono, pero no se atrevió a devolverle la llamada a Adrian Wells. Él comprendió que el poder había pasado de su reluciente oficina a la primera clase cabina de un Boeing. Dentro de la cabina, los pasajeros se agrupaban alrededor de Adrian como satélites orbitando su centro. Eleyanena Price se sentó erguida, sus ojos reluciente. «No solo defendiste tu asiento, Adrian, forzaste a todo un industria para enfrentarse a sí misma». Zoe Park, ojos leídos, transmisión en vivo a cientos de miles. Todos estamos presenciando la historia. No necesitaba gritar, él no necesitaba atacar, solo necesitaba la verdad. Y esta verdad solo trajo una: toda la industria está de rodillas. En la sala de juntas de una aerolínea rival, un representante de recursos humanos, el ejecutivo susurró: ¿El protocolo Carter? No, ahora es el protocolo Wells protocolo. Si no lo implementamos de inmediato, nuestros accionistas nos destruirán. Otro transportista disparó un correo electrónico interno urgente. Todo el personal de primera línea debe recibir capacitación antibias dentro de 7 días. Un tercero declaró: toda denuncia por discriminación pendiente debe ser revisado inmediatamente. Las fichas de dominó cayeron, todas comenzando desde el asiento 1A. En el avión, Douglas Mara, el hombre que una vez exigió que lo echaran, ahora estaba sentado con los ojos hundidos. Buscó a tientas su teléfono, pero su aplicación de finanzas falló. Sus correos electrónicos se negó a enviar. En ese silencio comprendió el momento. Su decisión de permanecer cómplice se había convertido en un veredicto que pesaba sobre su propia persona. Reputación. De repente, el periodista de investigación Daniel Cortés se puso de pie su tableta. Última hora. Lo he confirmado con 2 fuentes independientes. Wells Cyber Defense ha rescindido oficialmente todos los contratos operativos con Sky Continental. La aerolínea perdió el control de sus sistemas en el momento en que el señor Wells presionó una tecla en el asiento 1A. Se oyeron jadeos en la cabina. Adrian se sentó con calma, su mirada firme. Eleyanena Price golpeó su bastón contra el suelo con voz firme. Este ya no es el vuelo 227, este es el juicio número 227. Y también hoy ha prevalecido la justicia. Los aplausos atronaron. Recorrieron la cabina como un maremoto desde la prúmuna hasta la muy atrás. Luego rodó hacia adelante nuevamente, golpeando los rostros de aquellos que una vez habían mirado hacia otro lado. En Washington, un grupo de legisladores convocó una sesión de emergencia. Uno dijo: «Ya no podemos ignorar esto. Invita a Adrian Wells a testificar. Las demandas deben convertirse en ley». Un asistente del Congreso escribió rápidamente: «Etiquetado del documento. Ley antibias en el transporte, protocolo Wells». De vuelta en la cabaña, la pantalla de Zoe se iluminó con una notificación. «Has llegado al paro millones de seguidores. #Justice ha superado por primera vez 50 millones de menciones». Rompió a llorar y giró la cámara hacia Adrian. «Señor Wells, todo el mundo lo está escuchando». Adrian miró a su alrededor, sus ojos ablandándose. Vio rostros confundidos, arrepentidos, conmovidos, esperanzados. Vio un niño pequeño se aferra al brazo de su padre y le susurra: «¿Papá es un superhéroe?». El padre sonrió y respondió en voz baja: «No, hijo, él es real. Y real es lo que... la injusticia es lo que más teme». Adrian se puso de pie una última vez, su voz resonando como palabras grabadas en acero. Hoy no buscaba la victoria para yo mismo. Buscaba un nuevo sistema. Uno donde nadie fuera considerado indigno simplemente porque se ven diferentes. El asiento 1A es mío, pero la justicia es de todos nosotros. Los aplausos resonaron más fuerte que cualquier otro motor. En ese momento el vuelo 227 ya no estaba. Un avión retrasado. Era un símbolo, un comienzo. En Wells Cyber Defense Cuartel General, Tara Singh recibió el mensaje de Adrian: «Activen la fase 2.
Desarrollar el sistema de informes para toda la industria. Sonrió y respondió, Progreso, los cielos nunca volverán a ser los mismos. Y cuando el vuelo 227 finalmente despegó la pista, con sus motores rugiendo, los pasajeros no estaban simplemente a bordo de un avión vuelo. Estaban a bordo de la historia. Zoe terminó su transmisión en vivo, con lágrimas aún en su rostro susurrando. Él no solo sostuvo un asiento, él sostuvo los cielos. Hay vuelos que solo llevan personas del punto A al punto B. Pero el vuelo 227 llevó al mundo entero a un destino diferente. Justicia. De un boleto de primera que fue cuestionado, Adrian Wells lo convirtió en la chispa de un movimiento que transformaría toda una industria. Pero la pregunta ya no es si conservó el escaño 1A. La verdadera pregunta es esta. Si un día te juzgaran no por tus capacidades ni por tu esfuerzo, sino por tu apariencia, ¿te quedarías en silencio y lo aceptarías o te levantarías y cambiarías el sistema? Si crees que la justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental para todos, dale me gusta a este video. No olvides compartirlo para que otros lo vean. Suscríbete y no te pierdas las historias que vienen, donde los más pequeños los momentos pueden convertirse en tormentas lo suficientemente poderosas como para cambiar el mundo. Deja tu comentario abajo. ¿Qué harías si fueras el pasajero 1A? Queremos escuchar tu historia.